Vamos a tomar contacto, ya estamos en línea justamente con Martín Ayerbe. Sí, esto está relacionado, bueno, con una convocatoria a legisladores para apoyar el entrenamiento y la aprobación de proyectos de ley Plan Naval Argentino, ¿sí? Martín, te saluda Sergio, Marta y Cecilia desde Nacional La Rioja. Buen día, ¿cómo te va? Y Sergio, muy buenos días. Gracias por esta comunicación. No, por favor. Contanos de qué se trata este proyecto, Martín. Bueno, la Argentina necesita nacionalizar su comercio exterior para tener una serie de ventajas y equipararse en los términos del intercambio con las potencias del mundo. Esto significa recuperar la Marina Mercante Nacional, porque es el vector físico, el barco, aquel que realiza el comercio exterior, y ante la situación de no contar con buques propios, ese comercio exterior físicamente lo realizan las multinacionales del comercio exterior, que son las que fijan el precio del flete, el seguro, pero a su vez fijan el precio de la cosecha, y a su vez son las que determinan el tipo de semilla, el tipo de producto, lo cual conlleva una dependencia tecnológica hacia el paquete de barbecho químico de fertilizante, herbicida y barbecho que las multinacionales le venden al mismo productor al que le compran la misma cosecha. Entonces, este es un absurdo tal como aceptar un culto extranjero, que es el mismo equivalente que aceptar una técnica foránea, porque el aceptar la técnica foránea no es meramente una cuestión de índole técnico, sino que la aceptación primero es espiritual y después viene la técnica. Entonces, nosotros para tener un modelo de desarrollo, de producción nacional de alimentos sanos, necesitamos dominar todas las cadenas de valor y sobre todo dominar las que son determinantes de la producción, que justamente no están en el campo con el productor, que es el eslabón más débil del productor, es el que más trabaja, el que más se esfuerza, pero es el eslabón más débil. Hay que atacar desde el Estado argentino, desde el Estado empresario argentino, con una empresa de navegación del Estado argentino que sea la protección de los productores argentinos bajo el amparo de quien tiene el poder de dominar el intercambio. Uh-huh. ¿Y por qué crees, Martín, que hasta este momento no se haya podido lograr, digamos, en este último tiempo? Porque no hay ni intenciones ni voluntad de enfrentar a los poderes de este mundo, como son la embajada norteamericana y el Foreign Office inglés, que son los que dominan el comercio exterior con sus flotas mercantes y los puertos que están privatizados y bajo su dominio exclusivo. Entonces, el proyecto de ley ELMA 21, para crear una corporación del Estado multimodal, que tenga flota mercante, flota fluvial, pero también unida a el ferrocarril argentino, porque en el nudo ferroportuario se encuentra el corazón del sistema multimodal de transporte, porque ahí están las transferencias de las grandes cargas, como también una flota de camiones y la unidad a Aerolíneas Argentinas y a líneas aéreas del Estado. Esto nos permitiría tener una corporación de transporte moderna, ágil, agresiva, tal cual hoy operan las multinacionales, que ya no solamente tienen buques mercantes, sino se han unido en alianzas estratégicas con flotas de camiones y tienen ramales ferroviarios para operar en sí. Entonces, por eso nosotros, más allá de los errores cometidos, más allá de la estulticia, más allá del desconocimiento, más allá de la ignorancia, que pueden ser fuentes de la inacción al respecto de estos temas estratégicos, lo que hoy, dada la condición de emergencia en la que se encuentra nuestra patria, hoy hay que obrar, más que reprochar. Hoy es momento de obrar con amor, con fe y avanzar en el sentido de que la Argentina recupere
el control estratégico de su territorio a través de la logística, porque si el país no tiene medios logísticos propios, el país está tomado por los intereses extranjeros, que son los que sí tienen el dominio estratégico. Y esto que planteamos con los alimentos pasa también con el petróleo, porque a la Argentina, al no tener flota tanquera, tampoco determina el movimiento de combustible interior y tampoco determina las fuentes de abastecimiento externo del gasoil que se necesita para la cosecha o el fuel que se necesita para las termoeléctricas para generar electricidad. Hola Martín, ¿cómo estás? Marta, te saludo. Muy bien, Marta. ¿Cómo estás? Bien, bueno. Martín, escuchándote un poco a la presentación que vos estás realizando, ¿esto es factible? ¿Qué se necesitaría, digamos, para recuperar el dominio? Bueno, esto es muy sencillo. Lo que se necesita hacer es recuperar la reserva de carga del flete marítimo, que este es un derecho internacional, de acuerdo a la Conferencia de Fletes de Ginebra en el año 74, donde se estableció, en el marco de las Naciones Unidas y la Organización Marítima Internacional, de que los países es justo que tengan el 50% de los fletes para realizar por sí mismos, tanto de importación como de exportación, como así también los países con los que se comercia compartir en este mismo aspecto. Esto hace que el comercio sea justo y equilibrado. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que reservar ese mercado de fletes, que hoy el país paga 10.000 millones de dólares. La balanza comercial de Argentina está en 70.000, 75.000 millones de dólares al año. Bueno, 10.000 millones de esa balanza comercial son solamente fletes. Si hiciéramos nuestra mitad, la balanza quedaría compensada en cero, no habría quebranto, ni para nosotros ni para con quienes comerciamos. Esto nos daría 5.000 millones de dólares de mercado de flete para facturar. Esto tiene un tamaño, la flota mercante implicada, de más de 120 buques graneleros, 15 buques portacontenedores, 40 buques petroleros. La navegación de la cuenca del Paraná requeriría de 2.400 barcazas. ¿Nosotros esta flota la podríamos comprar en el extranjero? Claro, por supuesto. ¿Cuál es el valor de esta flota en el extranjero? Cerca de 5.000 millones de dólares. Sin embargo, nosotros, con los proyectos de ley que estamos impulsando, que son la recuperación de la reserva de carga y un fondo de la Marina Mercante, nos permitiría, con un gravamen del 2% a todos los fletes de comercio exterior, hacernos del financiamiento dentro de la propia actividad para construir estos buques en el tamaño de la flota que acabo de describir. Sí. Y esto lo que permitiría es dar trabajo nacional en la industria pesada de astilleros por cerca de 150.000 puestos de trabajo de manera permanente, porque ese es el tamaño de la actividad de construcciones navales que el país tiene que recuperar. Es no solamente una facturación cerca de los 5.000 millones de dólares en la actividad de navegación, sino el trabajo implicado de argentinos de la industria naval está cerca de los 150.000 puestos de trabajo. ¿Por qué consideras que se ha ido perdiendo esta presencia del Estado argentino justamente en esa industria? Bueno, aquí hay que definir muy claramente qué ha pasado en nuestra patria a partir de la guerra de Malvinas en el 82. En el año 90 se firman los acuerdos de Madrid, con lo cual se acepta la rendición incondicional de la Argentina frente a Inglaterra, y eso conlleva luego la ley de privatizaciones 23696 de Dromi. Eso a su vez está acompañado por la ley de protección del capital inglés en Argentina, la 24.184, junto con la ley de entidades financieras de Martínez de Oz, constituyen el plexo jurídico de dominio inglés por sobre el derecho argentino. Entonces, desde allí, el proceso de privatizaciones destruyó la reserva de carga, la conferencia de flete, destruyó el fondo de la Marina Mercante que teníamos, que financiaba las construcciones navales.
vaciaron Elma, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, la liquidaron y abandonaron los barcos en distintos puertos del mundo, malvendieron parte de la flota que era muy nueva y moderna a precio de chatarra, abandonaron la navegación, y esto implicó que una vez que cae Elma, la Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, cayeron las navieras privadas, como se llama Astramar del Beni Marúa, que vivían bajo el amparo del armador estatal, porque nadie de una pyme argentina, ningún empresario nacional, tiene el factor de escala para jugar en el mercado internacional de flete, donde ahí no estábamos jugando en un mercado interno en donde hay una cierta competencia, no, ese es el mundo de la piratería. Entonces ahí se necesita de un orden estatal que sea y que permita que sí la empresa privada también pueda participar, pero sola no puede, no tiene factor de escala, no tiene tamaño, entonces necesita la protección del Estado Nacional. Y cuando caen los armadores como Elma del Estado y los armadores privados como Siamar del Beni, Astramar, Marúa, caen los astilleros nacionales porque no tienen a quién venderle barcos. Entonces la industria naval fue destruida también al perder la navegación. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar aquello que fue perdido en la década del 90, como es el mercado de fletes, la reserva de carga, un financiamiento dentro de la actividad, porque fíjese usted, Ñandenul, que realiza el dragado en la cuenca del Paraná y el balizamiento, que es una tarea menor e interior a la actividad portuaria y fluvial, factura entre 300 y 400 millones de dólares por meter una manguera y chupar arena. Es una tarea muy elemental, que siempre realizó el Estado argentino por sí mismo. Nosotros, con el gravamen del 2% de los fletes, necesitamos la mitad de lo que Ñandenul factura. Y podríamos realizar no solamente el dragado, sino construir nuestras propias dragas, con este esquema de financiamiento que nosotros planteamos. Entonces la solución está servida para que esto nosotros lo podamos no solamente tratar en el Parlamento y aprobarlo en diputados y senadores, sino esto lo puede hacer el presidente de la Nación por decreto. ¿Puede salir por decreto esto? Claro que sí. Ajá. Nada impide dentro del orden jurídico nacional, en el marco de la Constitución Nacional y las leyes, de que el presidente de la Nación decrete la creación de un fondo de reconstrucción de la Marina Mercante Nacional y le dé porque tiene el poder ejecutivo tiene el poder de fijar impuestos y tasas. A su vez, también tiene el poder de recuperar aquello que fue perdido arbitrariamente, producto de la desregulación del Consenso de Washington, y recuperar el mercado de fletes de una manera simple, decreto por la recuperación del mercado de cargas. Artículo número 1. La Argentina, a partir de este momento, recupera las cargas internacionales que les corresponden por derecho. Artículo número 2. A partir de este momento se realizará la conferencia de fletes en el marco de el Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación. Pero eso todavía no existe, Martín. Bueno, qué buen momento para que el presidente de la Nación, por decreto, cree el Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación. Dado que nuestra patria ya mismo se ha constituido como patria marítima, porque a partir del 2009 la CONVEMAR, quien atiende los asuntos de los países ribereños en las Naciones Unidas, ha extendido la plataforma continental argentina a 350 millas, de 200 a 350 millas, lo cual la Argentina, que pegó este estirón, hoy tiene 6.500.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo argentino frente a los 2.800.000 kilómetros de continente americano y el millón antártico. O sea, el 63% de la Argentina está en el mar. Por eso merece esta condición geoestratégica de la nación argentina, merece una decisión que acompañe su desarrollo y devenir hacia la creación de un Ministerio de Asuntos Marítimos Nacionales, hacia la recuperación de la reserva de carga, la reconstrucción de la industria naval y la creación de una Antártida latinoamericana, proyecto que ya hemos presentado en el marco de la jefatura de gabinete de ministros, para que podamos nosotros, dado que en el 2041 la Antártida Argentina va a correr peligro
por la finalización del Tratado Antártico, que impide la militarización, que impide las bases militares en Antártida, el Reino Unido, Inglaterra, nuestro histórico enemigo, está avanzando en la posición, después de la última reunión del G7, ante el pedido del presidente de la Nación de sentarse a negociar por Malvinas, de retomar el diálogo, rápidamente Inglaterra manifestó la prohibición de ingreso a Georgias y a Sandwich. Entonces, Malvinas, Georgias, Sandwich, van por Orcadas y por la península antártica. Entonces es momento de navegar y es momento de hacer un llamamiento a nuestros hermanos de la patria grande del Caribe y la América del Sur, desde el Río Bravo hasta el Polo Sur, desde México a la Antártida, para que todos en unidad continental creemos las bases de una supranación, y esa supranación tiene que tener como raíz de origen la Antártida latinoamericana, donde las 33 naciones que integran la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe tengan bases permanentes en Antártida, tengan asiento portuario en la base naval de Ushuaia para lanzarse desde allí a la campaña antártica todos los años, y compartamos el dominio y los frutos del mar del Atlántico Sur. Muy bien, Martín, muy claro todo. Te iba a hacer la última pregunta, tiene que ver con en qué situación está en el Congreso este proyecto. ¿Qué dice la oposición sobre el mismo? Los proyectos de ley tienen estado parlamentario dado por el diputado Hugo Yasky, Fernanda Vallejos y Marcelo Kenning, que son los que le dieron estado parlamentario en esta última ocasión. Y lo que estamos impulsando, por supuesto, es que se trate en comisión y que a su vez esto se trate en las cámaras, ¿verdad? Claro, claro. En breve, digamos, ¿no? Ojalá. Sí, además acá la Argentina está sobregirada de ideología, entonces acá tenemos que bajar un cambio todos, tenemos que ser un poco más humildes y más patriotas, y más allá de los posicionamientos ideológicos extremos, donde se han constituido bloques contradictores que no tienen arreglo, porque no hay esta tontería de la izquierda de que pensar que por la dialéctica las cosas se superan, es absolutamente falso, el mundo no es dialéctico. Entonces, hay contradictores que no van a superar su contradicción y que no tienen arreglo. Entonces nosotros tenemos que atravesar con un torrente de argentinidad y patriotismo por el centro y por arriba estos contradictores para arrastrar a todos hacia una unidad nacional que nos permita restablecer los términos soberanos mínimos de la Argentina, aquello que es elemental para que esto siga siendo constituido una nación y una patria. Desde allí nosotros podemos pararnos, desde esta nacionalización del comercio exterior, hacia cuestiones que en otro momento podemos conversar, que tiene que ver no solamente con este intercambio, sino con la posibilidad de realizar un proceso de sustitución de importaciones nacionales, para lo cual la provincia de La Rioja hoy está dando el ejemplo, con la intervención del Estado de la provincia de La Rioja en la actividad económica productiva para el mercado interno. Ahora, no alcanza con la voluntad de la provincia de La Rioja. Necesitamos un orden nacional. Lo de la provincia de La Rioja está muy bien y es un rumbo señero, pero hay temas sobre los cuales La Rioja no puede decidir y debe hacerlo la nación argentina. Claro. En un pacto federal de argentinos, en donde nosotros estamos planteando en este momento que el auténtico federalismo del siglo XXI es la justa distribución de los medios materiales y espirituales de la nación. Y esto significa que todas las provincias argentinas tienen derecho a la industria, por nuestros pibes, por nuestros jóvenes, por aquellos que cuando se reciben en la escuela técnica tengan una industria en su provincia, en su pueblo, para no tener que emigrar, para poder echar raíz en donde nacieron. Y eso requiere de un acto de justicia nacional, de un pacto federal que establezca una justa distribución industrial en todo el territorio. Martín, muchas gracias por el contacto, no va a faltar la oportunidad de que volvamos a charlar con vos. Te mandamos un abrazo, hasta cualquier momento. Les agradezco muchísimo, un fuerte abrazo para todos. Chau, chau, hasta luego.